La camioneta avanzaba por la carretera oscura hacia Guadalajara. Eran las 2 de la madrugada y el cansancio me pesaba en los hombros después de 3 semanas en Monterrey, cerrando la venta de mi taller mecánico. Había trabajado 40 años construyendo ese negocio y ahora, a mis 65 años, finalmente lo había vendido por una suma que aseguraría mi retiro y el de mi esposa Elena. No le había avisado a nadie que regresaba esta noche. Quería sorprenderlos, llegar a casa y abrazar a Elena, ver a mi hijo Roberto y a mis nietos. Imaginaba sus caras de felicidad cuando me vieran aparecer por la puerta, pero cuando estacioné frente a mi casa en la colonia Chapalita, algo no estaba bien. Todas las luces estaban encendidas a las 2:30 de la mañana. Escuché música desde adentro, risas. Dejé mi maleta en el coche y caminé despacio hacia la entrada. Entonces la vi. Elena estaba sentada en las escaleras del jardín, con la cara entre las manos. Lloraba en silencio. Me acerqué sin hacer ruido. «¿Mi amor?», susurré. Ella levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Por un momento no habló. Solo me miró como si fuera un fantasma. «Héctor, ¿llegaste? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras?». Elena negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas torpemente. «No es nada. Estoy bien. Solo. Me dolía la cabeza. Necesitaba aire fresco. Pero yo conocía a mi mujer. Llevábamos 42 años juntos. Sabía cuando mentía. Elena, dime qué sucede». Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió. Mi hijo Roberto salió con una cerveza en la mano, riéndose de algo que alguien había dicho adentro. No nos había visto todavía. Detrás de él venían Gabriela, su esposa, y los padres de ella, don Arnulfo y doña Silvia. «No puedo creer que haya sido tan fácil», dijo Roberto, casi gritando de la risa. 3 semanas, y el viejo ni siquiera sospechó nada. Gabriela se rió también. «Te dije que tu mamá era débil. Nada más la presionas un poco y hace lo que quieras». Me quedé paralizado. Elena me agarró del brazo, pero no me moví. Don Arnulfo, el padre de Gabriela, dio una palmada en la espalda de Roberto. «Mañana vamos con el notario, y ya está. La casa a tu nombre, las cuentas transferidas. Para cuando tu papá regrese, ya no hay nada que pueda hacer». «¿Y si hace un escándalo?», preguntó doña Silvia. Roberto se encogió de hombros. «¿Qué va a hacer? Es un viejo terco. Si se pone difícil, lo convencemos de que está perdiendo la memoria, que necesita estar en un asilo. Tengo un doctor amigo que me debe un favor. Nos da el certificado que necesitemos». Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. «Ya firmé los papeles», dijo Roberto. «Mamá los firmó también esta noche. Estaba llorando, pero al final lo hizo. Le dije que era para ayudarnos, que papá estaba de acuerdo, que era una sorpresa para cuando regresara». «¿Y se lo creyó?», preguntó Gabriela con incredulidad. «Claro que sí. Mamá siempre ha sido tonta. Hace lo que yo le diga». Elena comenzó a llorar de nuevo, silenciosamente, aferrada a mi brazo. Ahora entendía todo. Mi propia esposa había sido manipulada, engañada por nuestro único hijo, y yo estaba escuchando cómo planeaban robarme todo lo que había construido. «Héctor, yo no sabía», susurró Elena. «Me dijo que era para un negocio, que tú ya habías dado tu aprobación. Cuando pregunté por qué no me habías llamado, dijo que querías sorprenderme, que estabas orgulloso de Roberto por fin tomando iniciativa. Solo después encontré copias de los documentos verdaderos. No son para un negocio, son transferencias de propiedad, de todo, la casa, las cuentas del banco, hasta tu pensión». «¿Cuándo firmaste?». «Hace 3 horas». «Me obligó. Dijo que si no lo hacía, él y Gabriela se irían y nunca volveríamos a ver a los nietos». «Héctor, lo siento tanto». Di un paso hacia adelante, entrando en la luz del porche. Roberto me vio primero. La cerveza casi se le cae de la mano. Su cara pasó del shock al pánico en un segundo. Papá, llegaste temprano». «Al parecer sí». Gabriela retrocedió. Don Arnulfo y doña Silvia se miraron entre ellos, incómodos. «Papá, no es lo que piensas». «¿No?». Mi voz era calmada, fría. «Porque pienso que escuché a mi hijo conspirar para robarme. Pienso que escuché cómo manipuló a mi esposa para que firmara documentos fraudulentos. Pienso que escuché cómo planeaba declararme incapaz y meterme en un asilo».
Roberto intentó reír, forzado. Estábamos bromeando, papá, ya sabes cómo es. No mientas más, Roberto. El silencio que siguió era denso, pesado. Gabriela finalmente habló. Don Héctor, tal vez podamos hablar de esto mañana cuando todos estemos más tranquilos. No habrá mañana para ustedes en esta casa. Saqué mi teléfono celular y marqué un número que tenía guardado. Contestaron al segundo timbrazo. Licenciado Ruiz, soy Héctor Domínguez. Lamento llamar a esta hora, pero necesito que venga a mi casa inmediatamente. Sí, ahora. Tengo una situación legal urgente que involucra documentos fraudulentos y necesito su asesoría. Gracias. Roberto se puso pálido. Papá, espera. Podemos arreglar esto. Ignoré a mi hijo y marqué otro número. Esta vez fue la comandante Luz María Soto, una vieja amiga que había trabajado conmigo en varios casos de seguridad para negocios. Héctor, ¿qué pasó? Su voz sonaba alerta inmediatamente. Luz María, estoy en mi casa. Necesito que vengas con 2 oficiales. Tengo evidencia de fraude, coerción y conspiración para obtener propiedad mediante engaño. Las personas involucradas están aquí ahora mismo. Salgo en este momento. Don Arnulfo dio un paso hacia mí. Don Héctor, seamos razonables. Roberto es su hijo. Roberto es un ladrón, y ustedes son cómplices. No puedes hablarle así a mis padres, gritó Gabriela. Puedo y lo haré. Salgan de mi propiedad. Ahora, esta es mi casa. Roberto finalmente explotó. He vivido aquí toda mi vida. Tengo derecho. No tienes ningún derecho. Has vivido aquí gratis durante 37 años. Nunca has pagado renta, nunca has contribuido a nada. Yo pago tu comida, tu ropa, los colegios de tus hijos. Tú y tu esposa no trabajan. Viven de mi dinero como parásitos. Soy tu hijo. Se supone que los padres ayudan a sus hijos. Ayudar, sí. Mantener a un hombre adulto que conspira para robarme. Elena se puso de pie junto a mí. Su llanto había parado. Ahora su cara mostraba algo que nunca había visto antes. Furia. Roberto, ¿cómo pudiste? Su voz temblaba. Soy tu madre. Te di la vida, te crié, y me usaste como una tonta. Mamá, tú no entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que mi hijo es un hombre sin honor, que mintió, manipuló y conspiró contra sus propios padres. Gabriela intentó acercarse a Elena. Suegra, usted sabe que Roberto solo quiere lo mejor para la familia. No te atrevas a hablarme. Elena la cortó. Tú metiste estas ideas en la cabeza de mi hijo. Tú y tus padres. Desde que se casaron, todo ha sido sobre dinero. ¿Cuánto tiene Héctor? ¿Cuándo nos va a dejar algo? ¿Por qué no nos da más? El licenciado Ruiz llegó 15 minutos después, con su portafolio y cara seria. Lo puse al día rápidamente mientras Roberto y su familia se quedaban en la sala, en silencio incómodo. Los documentos que firmó su esposa son inválidos, dijo el licenciado después de revisarlos. Hay coerción evidente, y además están mal hechos. Cualquier juez los anularía. Pero quiero más que eso. Quiero asegurarme de que esto nunca pueda pasar de nuevo. Entiendo, redactaré documentos nuevos. Un testamento donde quede absolutamente claro que mientras usted viva, toda su propiedad permanece bajo su control exclusivo. También podemos establecer un fideicomiso que proteja sus bienes. Cuando la comandante Luz María llegó con 2 oficiales, la situación era clara. Roberto y su familia serían escoltados fuera de la casa esa misma noche. No pueden hacernos esto, lloró Gabriela. ¿Dónde vamos a ir? Son las 4 de la mañana. Deberían haberlo pensado antes de conspirar para robar, respondió la comandante Soto. Papá, por favor. Roberto finalmente rompió. Lo siento, no fue mi idea. Gabriela y sus padres me presionaron. Yo no quería. No mientas más, Roberto. Escuché cada palabra. Tú fuiste quien dijo que tu madre era débil. Tú fuiste quien planeó declararme incapaz. Tú fuiste quien llamó tonta a tu propia madre. Las lágrimas corrían por la cara de mi hijo. Papá, dame una oportunidad. Cambiaré. Lo prometo. Tuviste 37 años de oportunidades. Las desperdiciaste todas. Mientras los oficiales escoltaban a Roberto, Gabriela y los padres de ella, fuera de la casa, escuché a mi nieto de 8 años, Luis, llorando en su habitación. El ruido lo había despertado. Mi corazón se rompió, pero no retrocedí. Elena subió a consolarlo,
mientras yo me quedaba con el licenciado Ruiz, firmando documentos, asegurando todo. ¿Qué pasará con los niños?, preguntó el licenciado. Roberto tendrá que cuidarlos. Es su padre. Es hora de que aprenda responsabilidad. Esa noche, después de que todos se fueron, Elena y yo nos sentamos en la cocina con café. No hablamos durante largo rato. Fui una tonta, dijo finalmente. Debí haberme dado cuenta. No fuiste tonta. Fuiste una madre que confió en su hijo. Yo también confié. Por eso nunca lo obligué a trabajar. Por eso siempre le di todo. Pensé que así demostraba mi amor. ¿Qué haremos ahora? Ahora vivimos. Por primera vez en décadas, viviremos para nosotros. Los días siguientes fueron difíciles. Roberto llamó 50 veces. No contesté ninguna. Dejó mensajes de voz, llorando, rogando, amenazando, volviendo a rogar. Los borré todos. Me enteré por conocidos que Roberto y su familia estaban viviendo en un departamento pequeño que don Arnulfo les prestó. Gabriela había tenido que buscar trabajo por primera vez en su vida. Roberto también. Consiguió un puesto en un taller mecánico, ganando en un mes lo que antes gastaba en 2 días. Elena lloraba por las noches. Extrañaba a sus nietos. Yo también los extrañaba, pero no retrocedimos. Un mes después, contraté a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras. También instalé un sistema de seguridad nuevo con códigos que solo Elena y yo conocíamos. El licenciado Ruiz había finalizado todos los documentos legales. Mi patrimonio estaba protegido. 2 meses después, vendí 2 de mis autos de colección. Con ese dinero, Elena y yo viajamos a España, algo que siempre habíamos querido hacer, pero nunca pudimos porque estábamos ocupados cuidando a Roberto y su familia. Fue en Madrid, caminando por el Parque del Retiro, cuando Elena finalmente habló de Roberto. ¿Crees que estuvimos muy duros? ¿Tú qué crees? Creo que le hicimos un daño al nunca exigirle nada. Le dimos todo tan fácil que nunca aprendió el valor del trabajo. Nunca aprendió a apreciar lo que tenía. Exacto. Pero Héctor, son nuestros nietos. Luis y Sofía no tienen la culpa. No, no la tienen. Pero si los rescatamos ahora, ¿qué aprenderán? Que el abuelo siempre estará ahí para arreglar todo. Que no hay consecuencias para las malas decisiones. ¿Eso es lo que quieres enseñarles? Elena lloró, pero asintió. Pasaron 6 meses, luego 1 año, luego 2. En ese tiempo, Elena y yo descubrimos quiénes éramos, sin la carga de mantener a toda una familia. Viajamos a Perú, a Argentina, a Colombia. Yo tomé clases de pintura. Elena comenzó un grupo de lectura. Hicimos amigos nuevos, amigos que nos querían por nosotros mismos, no por nuestro dinero. Pero siempre había un vacío. Los cumpleaños de Luis y Sofía pasaban sin nosotros. Las navidades eran más tranquilas, más tristes. En el 3er año, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. ¿Papá? Era Roberto. Su voz sonaba diferente, más madura, más cansada. Roberto, sé que no tengo derecho a llamarte, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podríamos hablar? ¿Tú y yo, solos? ¿Para qué? Para que puedas ver quién soy ahora. No para pedirte dinero, no para pedirte que nos recibas de vuelta, solo para mostrarte que cambié. Dudé largo rato. ¿Dónde? Donde tú quieras. Cuando tú quieras. El Parque Agua Azul. El sábado a las 10 de la mañana. Ahí estaré. Gracias, papá. Ese sábado, llegué 15 minutos temprano. Roberto ya estaba ahí, sentado en una banca. Me impactó su apariencia. Había perdido peso, mucho peso. Su ropa era simple, limpia pero vieja. Sus manos, que siempre habían sido suaves, porque nunca había trabajado con ellas, ahora estaban callosas, manchadas de grasa. Se puso de pie cuando me vio. No intentó abrazarme, solo extendió la mano. La estreché. Gracias por venir, dijo. Dijiste que querías mostrarme algo. Sí, pero primero hay algo que necesito decir. Nunca te di una disculpa real. Aquella noche, cuando me descubriste, todo lo que dije fueron excusas. Culpé a Gabriela, a sus padres, a cualquiera menos a mí mismo. Se sentó y yo hice lo mismo, manteniendo distancia entre nosotros. La verdad es que fui yo, continuó Roberto.
Fui yo quien pensó que merecía tu dinero solo por ser tu hijo. Fui yo quien nunca quiso trabajar. Fui yo quien manipuló a mamá. Gabriela y sus padres solo alimentaron lo que ya estaba en mí: la codicia, la pereza, el egoísmo. ¿Y ahora? Ahora trabajo 60 horas a la semana en 2 empleos. Uno en un taller mecánico, otro como guardia de seguridad nocturno. Gabriela trabaja en una tienda departamental. Entre los dos, apenas ganamos lo suficiente para pagar renta, comida y la escuela de los niños. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas que entendí. Entendí por qué hiciste lo que hiciste. 3 años atrás, hubiera dicho que fuiste cruel. Hoy sé que fuiste justo. Fuiste el padre que yo necesitaba, no el padre débil que yo quería. Me quedé callado, dejándolo continuar. Luis me preguntó la semana pasada por qué no podíamos tener las cosas que sus amigos tienen. Le dije la verdad. Le dije que su papá fue un tonto que desperdició bendiciones. Le dije que su abuelo nos dio todo, y yo lo tiré a la basura. Le dije que ahora estamos aprendiendo, tarde pero aprendiendo, el valor del trabajo. ¿Qué dijo él? Dijo que quiere conocerte. Dijo que su maestro les habló sobre la importancia de los abuelos, y él ni siquiera recuerda cómo eres. Sentí una punzada en el pecho. Sofía pregunta por su abuela todo el tiempo, continuó Roberto, pero les he dicho que no pueden verlos hasta que yo sea un hombre que merezca ser llamado su hijo. Y todavía no lo soy. ¿Qué quieres de mí, Roberto? Nada. Absolutamente nada. Solo quería que supieras que tu lección funcionó, que no fue en vano, que tu hijo finalmente está creciendo, aunque sea a los 40 años. Se puso de pie. Tengo que irme. Mi turno en el taller empieza en 1 hora y no puedo llegar tarde. Pero quería que supieras esto. Si me muero mañana, moriré agradecido de que tuviste el valor de hacer lo que hiciste. Me salvaste la vida, papá. Solo que me tomó 3 años darme cuenta. Me quedé sentado en esa banca durante mucho tiempo después de que Roberto se fue. Pensé en todo lo que había pasado, en las decisiones difíciles, en las noches en las que Elena lloraba por sus nietos, en las veces que casi cedía y levantaba el teléfono para llamar. Pero también pensé en el hombre que acababa de ver. Ya no era el hijo consentido de 40 años viviendo en mi casa. Era un hombre que trabajaba, que luchaba, que entendía finalmente el valor de las cosas. Esa noche le conté a Elena sobre el encuentro. Ella lloró, como esperaba. ¿Podemos verlos?, preguntó. ¿A los niños? Pronto, le dije. Pero todavía no. Déjame verificar que el cambio es real. Durante los siguientes 6 meses, mantuve contacto discreto con Roberto. Hablábamos 1 vez al mes, siempre brevemente. Nunca mencionó dinero, nunca pidió ayuda. Solo me actualizaba sobre su vida, sobre los niños, sobre su trabajo. Me enteré por otros medios que Roberto había sido promovido en el taller, que Gabriela estaba estudiando contabilidad en clases nocturnas, que habían dejado el departamento de los padres de Gabriela y rentado uno propio, más pequeño pero propio. También supe que Roberto le había dicho a don Arnulfo y doña Silvia que ya no eran bienvenidos en su casa, que había cortado lazos con ellos después de que insistieran en que debía demandarme, que debía obligarme a darles dinero. En el 4.º año, finalmente accedí a un encuentro familiar. No en mi casa, no todavía, en un parque, terreno neutral. Elena estaba tan nerviosa que apenas podía respirar. Llegamos y los vimos a lo lejos. Luis tenía 11 años ahora, alto y delgado. Sofía tenía 9, con el mismo cabello rizado de su abuela. Cuando nos vieron, los niños corrieron hacia nosotros. Elena se arrodilló y los abrazó, llorando abiertamente. Yo me mantuve de pie, observando. Roberto y Gabriela se acercaron más despacio. Gabriela me miró a los ojos por primera vez en años. Don Héctor, yo también le debo una disculpa. Una real. Fui yo quien le metió esas ideas a Roberto. Fui yo quien siempre quise más, más, más. Mis padres me criaron así, pensando que merecía todo sin trabajar por nada. Usted me enseñó, de la manera más dura posible, que estaba equivocada. ¿Y ahora? Ahora valoro cada peso que ganamos. Ahora les enseño a Luis y a Sofía que el dinero se gana con esfuerzo. Ahora soy una mejor madre porque tuve que serlo, no porque quise serlo. Pasamos 3 horas en ese parque. Los niños nos contaron sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus vidas.
Roberto nos mostró fotos de su departamento, pequeño pero limpio, decorado con dibujos de los niños. No mencionamos el pasado, no mencionamos lo que pasó, solo estuvimos juntos, como familia, por primera vez en 4 años. Cuando nos despedimos, Luis me abrazó. «Abuelo, ¿podemos verte de nuevo?» «Sí, mijo, podemos vernos de nuevo». Pero no invité a Roberto de vuelta a mi casa. No todavía. Pasó otro año, el 5º desde aquella noche. En ese tiempo, las visitas se volvieron más frecuentes, una vez al mes, luego cada 2 semanas, luego cada semana, siempre en lugares neutrales, parques, restaurantes, el zoológico. Observé a Roberto cuidadosamente. Observé cómo trataba a sus hijos, cómo hablaba de su trabajo con orgullo, no con resentimiento. Cómo Elena y yo le ofrecimos pagar la colegiatura de Luis cuando lo aceptaron en una escuela mejor, y él dijo no, que él y Gabriela lo pagarían con pagos mensuales. «Aprecio la oferta, papá», me dijo, «pero necesito hacer esto yo mismo. Necesito que mis hijos vean que su padre puede proveer para ellos». Fue ese momento cuando supe que el cambio era real. En el 5º aniversario de aquella noche, invité a Roberto y su familia a cenar en mi casa, nuestra casa. Cuando entraron, Roberto se quedó parado en la entrada, mirando alrededor. Nada había cambiado y todo había cambiado. «Papá», su voz temblaba. «¿Estás seguro?» «Estoy seguro, pero hay reglas. Esta sigue siendo mi casa. Ustedes son invitados bienvenidos, pero invitados, ¿entiendes?» «Sí, perfectamente». Esa noche, después de cenar, después de que los niños se quedaran dormidos en el sofá viendo una película, después de que Gabriela ayudara a Elena con los platos, Roberto y yo nos sentamos en mi estudio. «Papá, hay algo que quiero preguntarte. Dime, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste regresar, después de todo lo que hice, después de todo el dolor que causé?» Me quedé pensando largo rato antes de responder. «Porque el propósito nunca fue castigarte para siempre, Roberto. El propósito era enseñarte. Era mostrarte que el respeto no se hereda, se gana. Que la dignidad viene del trabajo, no de vivir de otros. Que ser padre no es dar todo, es enseñar a tus hijos a valerse por sí mismos». «¿Crees que aprendí?» «Sí, finalmente sí». «¿Y mamá? ¿Ella me ha perdonado?» «Tu madre nunca dejó de amarte, pero el amor no significa ser débil. Ella también aprendió eso». Roberto se limpió los ojos. «Cuando tenga tu edad, cuando Luis y Sofía sean adultos, voy a recordar esta lección. Voy a amarlos lo suficiente como para ser duro cuando necesiten dureza, no solo cuando necesiten consuelo. Ese es el verdadero legado que puedo dejarte. No dinero, no propiedades. La sabiduría de saber cuándo ayudar y cuándo dejar que caigan para que aprendan a levantarse solos». Ahora han pasado 2 años más desde esa cena. Roberto sigue trabajando, sigue proveyendo para su familia. Lo ascendieron a gerente del taller. Gabriela terminó su carrera de contabilidad y consiguió un trabajo en una firma pequeña. Los vemos cada semana. Los niños vienen a pasar los domingos con nosotros, pero al final del día se van a su casa que pagan con su dinero, ganado con su trabajo. La semana pasada, Roberto me sorprendió. Me llevó a un terreno en las afueras de Guadalajara. «¿Qué es esto?», le pregunté. «Es mío. Lo compré con mis ahorros. Voy a construir una casa aquí, para mi familia, pequeña, pero nuestra». Miré a mi hijo, a este hombre de 47 años que finalmente había encontrado su camino. «Estoy orgulloso de ti, Roberto». Se le quebró la voz. Esas son las palabras que esperé toda mi vida escuchar, pero ahora entiendo que no las merecía hasta este momento. No las merecías, pero ahora sí. Esa noche, cuando llegué a casa, Elena estaba esperándome con té. «¿Cómo te fue?» «Roberto compró un terreno. Va a construir una casa». Elena sonrió, sus ojos húmedos. «Entonces lo logramos». «¿Logramos qué?» «Lo que todo padre debería lograr. Criar a un hijo que no nos necesite, pero que elija quedarse cerca porque quiere, no porque tiene que hacerlo». Tomé su mano. 47 años de matrimonio y todavía me sorprendía con su sabiduría. «Fue difícil», le dije. «Lo más difícil que hemos hecho». «¿Valió la pena?» Elena miró por la ventana.
hacia donde se veían las luces de la ciudad. Mira a nuestro hijo ahora. Mira a nuestros nietos aprendiendo el valor del trabajo. Mira la vida que tienen, ganada con esfuerzo, no regalada. Sí, Héctor, valió cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda. Cuando me acuesto esa noche, pienso en todo el camino recorrido. Desde aquella madrugada hace 7 años cuando llegué a casa y descubrí la traición, desde la decisión más difícil de mi vida, amar a mi hijo lo suficiente como para dejarlo caer. Pienso en los padres que están leyendo esto, que están enfrentando situaciones similares, hijos adultos que no trabajan, familias que los usan, la tentación constante de rescatarlos, de hacer las cosas más fáciles. Y les digo esto, el amor verdadero a veces duele. El amor verdadero a veces requiere decir no. El amor verdadero a veces significa dejar que tus hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones. No les debemos a nuestros hijos una herencia de dinero. Les debemos una herencia de valores, de ética de trabajo, de dignidad. Les debemos enseñarles que el respeto se gana, que el éxito se construye, que la felicidad viene de saber que te valoras a ti mismo, no de vivir de otros. Fue duro. Fue doloroso. Hubo momentos en los que pensé que había destruido mi relación con mi hijo para siempre. Pero hoy, cuando veo a Roberto trabajar con orgullo, cuando veo a mis nietos aprender el valor del esfuerzo, cuando veo a Elena finalmente en paz, sabiendo que hicimos lo correcto, sé que cada momento de dolor valió la pena, porque al final no salvé mi patrimonio, salvé a mi hijo. Le di la oportunidad de convertirse en el hombre que estaba destinado a ser, no el parásito que el camino fácil lo hubiera convertido. Y esa es la mejor herencia que cualquier padre puede dejar.